Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spiner Performance y hoy vamos a estar hablando de qué es la resistencia acomodada. En este caso vamos a estar hablando de la resistencia acomodada con gomas. Sabemos que la resistencia acomodada se puede realizar con diferentes cosas, digamos, con diferente equipamiento, pero en este caso vamos a estar hablando de las gomas y en otro caso quizá hablaremos de las cadenas, que es una de las cosas más utilizadas aparte de las gomas. Vamos a empezar a hablar de por qué se utiliza este tipo de entrenamiento y de cómo se utiliza, tanto cómo programarlo como cómo utilizar y cómo prepararlo dentro de los ejercicios que nosotros vamos a utilizar. Lo primero de todo, tenemos que entender las principales razones por las cuales se utiliza el entrenamiento con resistencia acomodada. La primera de ellas, y quizá una de las más conocidas, es que al fin y al cabo, cuando nosotros estamos realizando un trabajo de fuerza en rangos completos, hay unas posiciones en las cuales vamos a tener una ventaja mecánica y en otras en las cuales vamos a tener una desventaja mecánica. Esto va a depender de la longitud muscular, del posicionamiento de las estructuras, pero básicamente, para entenderlo, si estamos hablando de una sentadilla a dos piernas, una sentadilla bilateral, estamos hablando de que en la parte más baja de la sentadilla la capacidad de ejercer fuerza va a ser menor y por lo tanto va a ser más complejo que en la parte más alta. Por lo tanto, lo que ocurre con la resistencia acomodada y al poner gomas en una resistencia constante es que cuando nosotros empezamos a levantar esa carga desde la posición más baja, la resistencia va a ir aumentando. No solo vamos a mantener la resistencia que ya tenemos puesta dentro de la barra, sino que las gomas van a empezar a añadir más y más y más resistencia, que es lo que sucede cuando tú estiras una goma, ¿vale? Entonces, si nos imaginamos una sentadilla que va de arriba a abajo y de abajo a arriba, vamos a ver cómo poco a poco, conforme vamos a subir, la resistencia va a ir aumentando y en la parte más baja va a ser menor. Hemos hablado de esto en varios podcasts porque creo que es una metodología interesante. A mí me gusta bastante implementarla, sobre todo con deportistas, porque cuando estamos utilizando el entrenamiento de fuerza, una de las cosas a las que enseña es una aceleración constante. Debido a que no hay una disminución de la dificultad del ejercicio, en cierta medida sí que la hay, pero sigue habiendo cierta dificultad del ejercicio aún en aquellas posiciones en las cuales tenemos una ventaja mecánica, ofrece la oportunidad para los deportistas para seguir, digamos, empujando y seguir acelerando a través del movimiento y quizá reducir, no eliminar por completo, porque no va a ser así, pero sí que reducir esa fase de deceleración que hay en las partes más altas de los movimientos, ¿vale? Entonces, digamos que estas dos características, que son las principales, son características que son muy importantes para aplicar dentro del trabajo de fuerza submáxima. Digamos que estamos trabajando pues, con el 60, con el 70-75% de nuestro RM, incluso el 80% de nuestro 1RM, y nosotros, añadiendo cierta carga con las gomas, hacemos que la parte alta, digamos que se equipare al RM que tendríamos nosotros en esas posiciones más ventajosas, ¿vale? Por lo tanto, estamos levantando más carga a través de todo el movimiento. Por último, que va un poco conjunto la característica de la aceleración constante y es la tensión constante. Debido a que hay una tensión constante de la carga sobre la barra o sobre nuestro cuerpo en este caso, sabemos que vamos a tener que acelerar de manera constante y la parte de deceleración va a ser menor. ¿Cuál es la parte importante acerca de la tensión constante? Es la utilización de este tipo de trabajo, de este tipo de movimientos en trabajo de mayor velocidad de contracción, como puede ser el trabajo de oscilatorios. El trabajo de oscilatorios son vídeos que os mostraré un poquito más adelante, pero son vídeos que van a ser muy interesantes y donde la resistencia acomodada va a ser muy interesante para mantener esa tensión en la cual las gomas ofrecen una tensión constante y nosotros tenemos que estar constantemente, si estamos trabajando en una fase excéntrica, de acelerar y acelerar de manera constante gracias a este tipo de tensión. ¿Cómo utilizarlo? Lo primero de todo es que una de las preguntas más importantes es cuánto pesado debe ser la goma, cuánta resistencia debe ofrecer esta goma. Lo primero de todo es que la goma, para ofrecer estas características, no tenemos por qué utilizar una resistencia muy elevada, sobre todo porque cuanta más resistencia utilicemos de goma, menos resistencia de peso muerto, de peso que no va a ofrecer esa tensión constante, vamos a necesitar. Normalmente yo lo que he utilizado, y esto lo he seguido por guías como Westside Barbell, por ejemplo, que han utilizado esta metodología desde hace mucho tiempo en powerlifters, pero que al traspasarla a deportistas me parece muy interesante, es no utilizar más del 25% de la RM
de la resistencia de la goma en la parte más alta del ejercicio. Es decir, nosotros mediremos, si yo estoy a esta altura y la goma me llega hasta aquí, cuando yo subo con la barra, mediremos cuánta resistencia esa goma ofrece a esta altura e intentaremos que no sea más del 25% del RM para luego poder calcular el resto de la carga que va a ir dentro de la barra o del ejercicio que estemos realizando, ¿vale? Esto va a aplicar sobre todo para ejercicios de fuerza submáxima. Cuando estamos hablando de ejercicios oscilatorios, etcétera, vamos a buscar una carga que ofrezca suficiente resistencia, pero que no sea tampoco muy fácil. Es decir, queremos aumentar la carga que se opone o que se pone sobre nuestro cuerpo, esa carga externa, para que ofrezca un estímulo mayor al que ofrecería si lo utilizáramos con nuestro propio cuerpo, pero tampoco queremos ofrecer una carga tan alta que lo que haga es matar el ejercicio, matar la velocidad de contracción que nosotros estamos buscando. Así que vamos a ir al gimnasio y vamos a echar un ojo a cómo preparar las gomas, porque queremos que las gomas sean de la misma resistencia en ambos lados de nuestro rack, o en ambos lados donde nosotros vamos a utilizar esta goma, y también queremos asegurarnos de que la tensión es constante a través de todo el movimiento y intentar evitar uno de los mayores errores que se producen, que es el eliminar la tensión de la goma en la parte más baja. Hemos aprendido a cómo manejar el trabajo con resistencia acomodada, como hemos hablado en la parte anterior, y tenemos claro cómo programar con este tipo de trabajo. Podemos empezar a saber cómo tenemos que preparar las bandas. Sobre todo, una vez más, este es un trabajo interesante, es un trabajo que da muy buenos resultados, pero es un trabajo que hay que saber cuándo introducirlo. Tenemos que saber todas las fases que nosotros tenemos que llevar a cabo antes de realizar este tipo de trabajo. Es un trabajo interesante que se puede introducir en algunas partes de la temporada, es un trabajo interesante que puede complementar al trabajo tradicional de fuerza, pero es un trabajo que simplemente porque tiene las propiedades de ayudarnos a maximizar esa aceleración o intentar aumentar la resistencia en algunos rangos del movimiento en los cuales tenemos una ventaja mecánica, no quiere decir que siempre tengamos que estar haciendo este tipo de trabajo. Es un trabajo que se puede añadir, que se tiene que dosificar y que siempre es interesante. Pero vamos a ver cómo preparamos las gomas, o cómo las preparo yo y cómo se suelen preparar y se deberían preparar en muchos casos para hacer el tipo de trabajo con resistencia acomodada con gomas. No todo el mundo tiene la disponibilidad de racks que tienen estos, digamos, pilones que salen del rack para poner la goma y que es mucho más cómodo para realizarlo. Hay muchas personas que lo que van a tener que utilizar es una mancuerna, por ejemplo una mancuerna que tenga el peso suficiente como para resistir la resistencia, la elasticidad de la goma en la parte más alta del movimiento, o una kettlebell. Es importante saber dos cosas. La primera de todas es que queremos que la goma esté completamente perpendicular al suelo cuando nosotros estamos realizando el ejercicio. No buscamos que la goma tenga una resistencia frontal o una resistencia hacia la parte de atrás. Lo que queremos es que la goma tenga una resistencia en la dirección de la gravedad, ¿vale? No buscamos que la goma nos desestabilice, es lo último que queremos. La segunda, y la más importante, y el error que más veo normalmente cuando se utiliza resistencia acomodada: la goma tiene que tener tensión durante todo el movimiento. Buscamos que la tensión exista durante todo el movimiento. Va a ser mayor y menor. La parte más baja va a ser la menor tensión de todas, pero no buscamos que haya una pérdida de la tensión de la goma, porque entonces lo que vamos a provocar es una desestabilización del ejercicio, ¿vale? No queremos que haya esa pérdida de tensión. Es muy sencillo conseguir esto, simplemente tenemos que maximizar la tensión de la goma en la parte más baja. ¿Cómo hacer eso? Simplemente empezando con la barra más abajo, cuando preparamos la goma, y testeando que la tensión en la parte más baja del movimiento de ese deportista con el rango que tenga, o de esa persona con el rango que tenga, sea suficiente y por lo menos mantenga algo de tensión. Simplemente que no la pierda y que las gomas no se vean sueltas, ¿vale? En este caso lo que yo hago es darle una doble vuelta. Se le podrían dar muchas vueltas, se podría preparar de muchas maneras. En este caso yo simplemente doy una vuelta por aquí para que haya suficiente tensión en una parte del movimiento que va a ser la más baja de todo el rango del movimiento, ¿vale? A partir de aquí lo voy a poner dentro de la barra. Aquí se puede hablar de diferentes maneras de hacerlo: ponerlo dentro de la barra, ponerlo fuera de la barra. Yo prefiero ponerlo dentro de la barra para que luego los discos y el peso extra que nosotros queramos poner se pueda poner sin que tenga ninguna interferencia con la barra, con la goma, ¿vale? Entonces lo que haríamos es subirla y ponerla justo dentro de la barra, ¿vale? Lo mismo sería en el otro lado. Queremos, una vez más, que las gomas tengan la misma tensión
en ambos lados, no queremos que haya una menor o mayor tensión, por lo tanto la goma tiene que ser igual y la manera de preparar la goma debería ser igual también, ¿vale? Una vez tenemos la tensión de la goma, ya podemos empezar a pensar las cargas que nosotros queremos manejar. Y a partir de aquí nos daremos cuenta que en la parte más alta del movimiento va a haber una mayor tensión de la goma y en la parte más baja del movimiento va a haber menor tensión de la goma. Así que nada, como siempre te recuerdo que tienes recursos gratuitos en la descripción, abajo, para que empieces a entrenar con nosotros o empieces a entrar con más de 3.000 deportistas con las metodologías de Spaniard Method. Nos vemos en el próximo vídeo.